conectado a través de la señal de la 96.9 FM. Doctor Saquicelo, bienvenido a este su espacio. Diana Holguín le saluda. Buenos días, muchas gracias, Diana. Un gusto para mí poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Como les comentaba hace unos minutitos, hemos estado haciendo esta jornada de las últimas semanas muy intensa para que la ciudadanía pueda conocer quiénes son esos candidatos y pues que también puedan conocer sus propuestas y tener ya una decisión segura al momento de dar su voto en las próximas elecciones del 9 de febrero. Doctor Saquicela, usted es doctor en jurisprudencia y licenciado en ciencias políticas y estuvo en la Corte Nacional de Justicia. Ahora es candidato presidencial. ¿Cómo se dio ese salto de un momento a otro, no? ¿Qué fue lo que le motivó precisamente a postular ahora a una presidencial? Al ser presidente de la Corte Nacional de Justicia, yo ya presidí un poder del Estado. Es decir, yo presidí el Poder Judicial del Ecuador. Sin embargo, me sentía atado de manos, estando consciente del problema grave del Ecuador. Esto es la inseguridad, el problema de la institucionalidad, la ruptura democrática, la ineficiencia de las funciones del Estado. Y no podía yo hacer más. Cuando fui presidente de la Corte, yo no tenía atribuciones en el ámbito administrativo o disciplinario de los jueces. Había niveles de corrupción, irregularidades. A lo mucho lo que podía hacer es denunciar las leyes muy mal concebidas que benefician a los delincuentes. Yo pude plantear varias reformas legales ante la Asamblea Nacional, pero no podía, insisto, hacer más. Recibí una invitación de democracia. Toda la vida estuve en servicio público, en servicio a los demás. Cuando fui muy joven, a los 25 años de edad, fui concejal. He sido abogado penalista, fiscal, juez, presidente de la Corte, docente universitario en materias que tienen que ver con la política, con el Estado y con la criminalidad, como es la tecnología. Y entonces quiero servir a mi país. Además, la gente está muy cansada de los políticos de siempre, de toda la vida, que han mentido, que han engañado, que se han corrompido. Esta es una oportunidad para un ecuatoriano, para un ciudadano preparado, académico, con experiencia en la función pública. Esos aspectos hizo que acepte la invitación que me hizo Democracia. Y justamente en ese orden, siguiendo esa línea de experiencia penal, entendemos que una de sus principales propuestas es una reforma integral al sistema penal. ¿En qué consiste esto? Mire, hay dos grandes problemas en el sistema de justicia penal que no nos permite luchar contra la criminalidad. De una parte, los niveles de corrupción. Esto tiene que ser depurado. Y no solamente en el caso de jueces, fiscales, de otros funcionarios vinculados con el sistema de justicia. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es la evaluación de los funcionarios públicos para determinar a quienes están vinculados con corrupción o crimen organizado y que respondan ante la ley y obviamente ser cesados de sus funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un organismo o con el apoyo de un organismo de las Naciones Unidas. ¿Por qué de las Naciones Unidas? Porque eso nos va a garantizar una investigación objetiva, una investigación transnacional. Proponemos un organismo contra la impunidad y el crimen organizado. Dicho sea de paso, sobre esto se hizo algún meme, se hizo broma diciendo que es hocico con H. El nombre es lo de menos, pero en principio el nombre coincide en las letras iniciales, hocico sin H, esto es, organismo contra la impunidad y el crimen organizado. El nombre es lo de menos. Vamos a pedir el apoyo de la ONU. Cuando yo fui presidente de la Corte Nacional, he trabajado con organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y también con presidentes de Corte Suprema de Justicia de otros países del mundo. Entonces tengo los contactos, tengo el vínculo, tengo la experiencia y tengo el conocimiento. De otra parte, además de la evaluación, el otro problema son las leyes penales. ¿Por qué las leyes? Tomemos en cuenta unos dos o tres ejemplos. Si le detienen a una persona portando un arma, esa persona va a salir libre, porque ese delito no establece una prisión preventiva y tiene una pena muy baja.
Los presos son considerados grupos de atención prioritaria y no las víctimas. Los jueces se llaman de garantías penales y de garantías penitenciarias. Es decir, solo son garantías. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las leyes penales no sean como actúa en la actualidad, muy erradas, que son la herencia de la Constitución del 2008 y del correísmo que concibió las normas de esta forma. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reformar las leyes penales para que éstas sean fuertes, enérgicas y que tengamos inclusive procedimientos especiales, ágiles para ciertos delitos. Le pongo un ejemplo. Ahora que le veo a usted con el celular en la mano, da lo mismo si a usted le roban su celular, da lo mismo en el proceso, el tipo de procedimiento, que si se tratare de crimen organizado o narcotráfico. Es decir, es un procedimiento único. Cuando hay que entender que los procedimientos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia organizada, la extorsión o vacunas, el sicariato, ameritan un tratamiento especial, donde seamos fuertes y enérgicos. Concluyo esta parte diciendo de que es inaudito que en el país, por ejemplo, se dio el indulto, esto significa el perdón de la pena, a las mulas del narcotráfico. Lo hizo el expresidente Correa. Yo no estoy atacando de forma personal, sino que sencillamente hay que combatir la corrupción, los vínculos con la criminalidad y los errores de esta naturaleza. Revisen, ustedes pueden entrar en el Google y van a encontrar el decreto. Y el decreto tiene como razones, como consideraciones para adoptar la decisión de perdonar la pena a las bolas de narcotráfico, de que las bolas de narcotráfico trabajan en aquello por necesidades económicas. Entonces, si es que esto es así, todos los narcotraficantes, todos los que venden la droga, deberían entonces ser perdonados su pena por la sencilla razón de que se dedican a estas actividades por pobreza. Entonces, las decisiones que se deben adoptar en materia de justicia tienen que ser realmente diferentes, con normas enérgicas, con normas fuertes. Y obviamente, evaluar para que los malos funcionarios de las instituciones de justicia, de las Fuerzas Armadas, de la policía, sean cesados en sus funciones. En este mismo ámbito hay una propuesta que busca sustituir al Ministerio del Interior por el Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Por qué dar ese cambio? ¿En qué beneficiaría de una u otra forma justamente a la política de seguridad del país? Este es un cambio que parte de una diferente noción, de un diferente concepto y no solo del nombre, aunque el nombre va a expresar los conceptos. Mire, hoy tenemos un Ministerio del Interior que lo que busca es sencillamente el orden público. Es decir, como si se trataría solamente de un conflicto interno del típico concepto obsoleto del orden público. Cuando la criminalidad en el Ecuador rebasa las fronteras, es transnacional. Entonces, lo que planteamos es un concepto diferente que implique un Ministerio de la Seguridad, en donde se coordine con todos los entes del Estado, porque la tarea fundamental es devolver la paz y la seguridad de los ecuatorianos, donde se coordine con los gobiernos locales, donde exista política comunitaria, involucramiento ciudadano en lo que tiene que ver con la alerta y con la prevención. Y obviamente, aquí de lo que se trata es lograr una convivencia ciudadana de paz, que sea pacífica. La seguridad es fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos. En el caso del Ecuador, la inseguridad, además de que cobra vidas, además de que derrama sangre, y es lo más doloroso para las familias ecuatorianas, no nos da posibilidades de inversión privada y generación de empleo. 7:50 y estamos en diálogo con el doctor Iván Saquicela, quien es candidato presidencial por el partido Democracia Sí. En esta primera parte hemos hablado de los aspectos de seguridad
que sin duda son una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, pero también sabemos que hay otras áreas todavía muy sensibles como el tema económico, el tema social. Y respecto a este último, hay uno pues que está llamando a la preocupación de todos y tiene que ver con la inmigración. Hemos visto cómo ecuatorianos están retornando de forma en calidad de deportados de Estados Unidos, y eso traería una consecuencia no solamente social, también económica para esas familias. Desde su postura como candidato presidencial, ¿qué se podría hacer para ayudar a estos hermanos que están regresando por una situación que está muy alejada de su querer y se les va de las manos? Señorita periodista, me da mucha impotencia porque si ahora mismo yo estaría en el gobierno, lo que hubiera hecho es la gestión y hubiera luchado para conseguir el estatus, perdón, de protección temporal. Esta no es una idea quimérica o imposible, porque ya en los Estados Unidos se ha otorgado el estatus, de protección temporal a varios nacionales de otros países, como por ejemplo de Sudán. Entonces, yo creo que debe entender el gobierno que en el marco de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, es posible. ¿Por qué? Porque el interés común de los Estados Unidos y de Ecuador es la lucha contra la criminalidad, el narcotráfico. Tenemos un interés común y por lo tanto hay que entender que la migración es un problema social y que solamente podría incrementar los niveles de desigualdad y de violencia en el Ecuador. Entonces, en el marco de la cooperación internacional es absolutamente posible luchar por el estatus de protección temporal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya hay hermanos ecuatorianos que están regresando. Entonces lo que yo planteo es que tiene que existir un plan, el plan migrante, que tiene varios componentes: el componente de apoyo psicológico, de salud mental, el apoyo de la integración familiar, porque es probable, eso es lo más obvio, que haya gente que regresa al Ecuador y algunos de sus familias, de sus hijos, esposos, etcétera, se quedan en los Estados Unidos. Este es un problema de salud mental, de apoyo psicológico, de integración familiar y obviamente una política y normas que permitan la inclusión laboral y la inclusión social. Hay que entender que el problema de la migración no puede ser visto solamente como un aspecto jurídico. Yo soy abogado y soy docente universitario de Derecho, pero nunca entendí al fenómeno jurídico como meramente normativo, sino que tiene problemas sociales. La migración es un problema social que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde los orígenes de la historia de la humanidad hubo migración y obviamente las relaciones interculturales. Los ecuatorianos, salvo alguna excepción, tienen un comportamiento adecuado y generan riqueza en los Estados Unidos. Y si alguien ha infringido la ley, tendrá que ser sancionado con el respeto de los derechos. Entonces, si entendemos que la migración es un problema social y no meramente un aspecto jurídico, así hay que abordarlo. He dicho ya, desde su punto de vista de inclusión económica, social, laboral, de atención psicológica, de integración familiar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un plan de atención integral al migrante. Y eso lo vamos a hacer con nuestro gobierno. 7:54, hablando de este tema de migración que tiene que ver también justamente con un tema de remesas, inyección también de recursos para el país. Es importante tocar también el tema económico. Dentro de sus propuestas ya se hablaba de crear el Fondo de Reactivación Económica y Empleo, dirigido a fortalecer e innovar la producción agrícola, agroindustrial, de servicios y turismos. ¿Qué tan importante es aplicar este tipo de propuestas y otras también parecidas, ¿no?, para poder reactivar la economía en el Ecuador?
Es de lo más importante, señorita periodista, y nosotros tenemos una propuesta muy clara sobre esto. Mire, caminamos por el Ecuador y la gente tiene dos preocupaciones fundamentales, no únicas, pero fundamentales. La inseguridad, que es un tema que ya hemos abordado, y la falta de empleo o la falta de oportunidades para la gente. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Hay que decirlo, en los últimos gobiernos que tenemos, lo que tenemos es gobiernos que no hacen inversión pública, inversión en obra social, y que penosamente la inversión privada en el Ecuador es mínima. Y consecuentemente estos factores hacen que la gente no tenga empleo. ¿Qué hacer? Nosotros planteamos un plan de reactivación económica inmediata. ¿Cómo se reactiva una economía? Cuando las familias, las pequeñas y medianas empresas tienen dinero para poder invertir, para poder emprender, para hacer industria, comercio, turismo, para que los agricultores puedan trabajar, quedarse en el campo, diversificar la producción y pronto podamos incluso tener la capacidad de exportar y mejorar las exportaciones. Consecuentemente planteamos un monto de los 3 puntos del IVA, planteamos que el dinero de 1 punto del IVA, más lo que acudamos a organismos multilaterales, pero no para incrementar deuda o simplemente para financiar el presupuesto general del Estado, sino que de este monto otorguemos crédito con máximo el 4% de interés a 10 años plazo, con 1 año de gracia, donde tenemos que revisar aquello de la central de riesgos, porque el país vivió circunstancias extraordinarias, en el mundo entero por la pandemia, y en el Ecuador la crisis energética y de inseguridad, y eso ha provocado problemas económicos. Entonces la gente debe tener acceso al crédito y apoyo y asistencia técnica. Con eso nosotros podemos conseguir que en verdad se pueda reactivar la economía. Es decir, la economía, para desatar el aparato productivo, la gente necesita dinero. De lo contrario es un imposible. ¿Cómo va a poder el joven emprender? ¿Cómo va a poder la mujer trabajar? ¿Cómo va a poderse trabajar en el campo? Hoy no existe una política seria en ese sentido. Lo que existe es recaudación de tributos, recaudación de impuestos para financiar el presupuesto general del Estado, el cual el 65% está financiado de los impuestos y la gran mayoría se va en gasto corriente. Entonces nunca va a existir una dinamización de la economía. De hecho, hoy la economía está parada, está desacelerada. Nosotros lo que queremos es que haya una expansión en la economía y con ello se mejora la calidad de vida de la gente, se mejora el consumo y por lo mismo, al mejorar el consumo, se mejora la recaudación tributaria. Entonces esa es la diferencia de tener una política económica y una visión muy clara que favorezca a las familias ecuatorianas. Doctor Saquicela, ¿y por qué no tomar en cuenta la opinión que hay entre la población respecto a bajar el IVA? Respecto al IVA, nosotros tenemos la visión diferente, que como he dicho, al menos en principio, mi posición no es bajar, sino más bien aprovechar ese monto del IVA para otorgar crédito. Y eso es fundamental, porque no es un dinero que se desperdicia, que se despilfarra, no es un dinero que se regala, es un dinero que se invierte, que se inyecta en la economía, y eso es lo que va a permitir que la economía se dinamice. Las economías tienen que ser dinamizadas. En los países en donde hay trabajo es porque hay industria, y hay industria porque existe crédito, porque existe seguridad jurídica para que la gente pueda trabajar. Por eso nuestra política económica es la política económica o de la microeconomía, es decir, de las pequeñas economías, de las familias, de las mujeres, de los jóvenes. Para los jóvenes tenemos un plan que le llamamos el crédito millennial. Les decimos, jóvenes, vamos a financiar sus sueños, porque los jóvenes no tienen la oportunidad de ingresar a la universidad y tampoco tienen la oportunidad de emprender. Vamos a darles libre acceso a la universidad, vamos a darles internet gratuito, vamos a otorgar crédito, vamos a otorgar asistencia técnica y los jóvenes
van a tener un privilegio para ser parte de la administración pública, porque nosotros vamos a gobernar para la gente, no para los partidos políticos, no para las bandas criminales, no para la corrupción. Nosotros vamos a gobernar para la gente, para ustedes que nos escuchan, quienes van a tener la oportunidad, por sus capacidades y sus méritos, ser parte de la administración pública. 8 horas en punto, y estamos en diálogo con el doctor Iván Saquicela, quien es candidato presidencial por Democracia Sí. Y para ya ir cerrando justamente esta conversación, sí nos gustaría tocar el tema de la crisis eléctrica. Se habla de impulsar el uso masivo de energía solar en viviendas de campo, en la ciudad, en edificios públicos y privados. Y la pregunta clave aquí es ¿cómo lograrlo? En efecto, el problema energético y el problema de la crisis energética se debe a algo simple que hay que entender. En el Ecuador se construyeron 14 hidroeléctricas. Sin embargo, de que esa energía es barata, es sana, lamentablemente no se puede depender solo de la energía hidroeléctrica. Ese es un error técnico, sin dejar de decir que penosamente hubo en las construcciones varios problemas de orden técnico e incluso corrupción. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es contar con fuentes alternativas de energía. Y la ciencia, la técnica, nos dan claras luces sobre aquello. Es totalmente posible construir o producir energía eléctrica, energía eólica, energía solar, inclusive a partir de la producción de la basura. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan tiene que ser contar con todas estas fuentes de energía de forma complementaria. En el caso nuestro gobierno plantea una obra emblemática que consiste en la construcción de casas, de viviendas con paneles solares. Nosotros planteamos hacer cuando menos 200,000 en el primer año de gobierno con paneles solares, que nos permite la ciencia, la tecnología, que el gobierno puede promover para que exista un acceso barato a los paneles solares, que finalmente será una inversión de beneficio para el país y para cada familia ecuatoriana, porque sencillamente van a poder ahorrarse o dejar pagar, por ya no tener necesidad del servicio de energía eléctrica. Entonces, mire usted que hay que ser responsables, con criterio técnico, con criterio de oportunidad y de sensibilidad con el país. No solamente esto no ha sucedido, y por ello, porque no se adoptaron las decisiones técnicas y oportunas, es que el país vivió una crisis energética que una vez más provocó pérdidas millonarias, y sobre todo para la gente de clase media y la gente pobre, porque perdieron sus trabajos, sus emprendimientos, etc. Esto no puede volver a suceder. Señorita periodista, soy Iván Saquicela de la lista 20 Democracia Sí, y nosotros somos la única candidatura y la única alternativa que no somos del pasado. Si usted mira la papeleta, todos han sido ministros de Estado, altos funcionarios de los gobiernos pasados, y hay el peligro de la inseguridad, de la corrupción y de dar respuesta solo a intereses de los partidos políticos. Acá existe una candidatura de ecuatorianos y de ciudadanos, de gente capaz, de gente transparente, que queremos trabajar sinceramente por el Ecuador. El Ecuador ya no puede vivir en crisis económica, desempleo, falta de institucionalidad, de democracia, atropello a la Constitución, a las instituciones del Estado, y crisis de inseguridad que derrama sangre, que cobra vidas, que hace que la gente migre, que hace que la gente vaya perdiendo las esperanzas. Esto no puede volver a pasar en el Ecuador. Estas son las declaraciones del doctor Iván Saquicela, candidato presidencial por Democracia Sí. Muchas gracias por habernos acompañado en su espacio de noticias de la 96.9 FM en el segmento Voces y Opiniones. Muchísimas gracias, muy amable.